'cause I'm not just a pretty girl. Hola chicos, estudiantes de noveno grado. En el día de hoy quiero compartir con ustedes la explicación sobre el tema de fracciones algebraicas, específicamente suma y resta de fracciones algebraicas. Antes de iniciar las operaciones entre suma y resta de fracciones algebraicas, es importante que conozcamos el concepto ¿qué es una fracción algebraica? Y miremos acá en la diapositiva donde nos definen que la fracción algebraica es una fracción común en la que encontramos letras en el numerador, en el denominador o en uno de ellos. Aquí vemos dos ejemplos en los cuales vemos que hay letras en el numerador y hay letras en el denominador. Y en el segundo ejemplo solamente hay letras en el numerador. Pero también pueden existir fracciones donde solo hayan letras en el denominador. Entonces, una fracción algebraica es una fracción común y corriente. Lo único es que se diferencian de las fracciones numéricas porque contienen letras o variables. Vamos a entrar en lo que es la suma de fracciones algebraicas. Para yo sumar fracciones algebraicas voy a tener en cuenta dos consideraciones diferentes. La primera es que yo puedo encontrar fracciones algebraicas con iguales denominadores y procedo a realizar la suma de fracciones algebraicas. Aquí tenemos dos fracciones algebraicas. La primera es x2 más x sobre x más 2 sumado con la segunda fracción algebraica que es 3x menos 2 sobre x más 2. Si nos podemos dar cuenta, estas dos fracciones algebraicas tienen el mismo denominador que es x más 2, x más 2. Por lo tanto, son unas fracciones algebraicas, como decimos, homogéneas, porque tienen el mismo denominador. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Simplemente escribimos el mismo denominador que es x más 2 y escribimos en la parte superior el numerador todos unidos sobre encima de la misma barra. Entonces escribimos el primer numerador es x2 más x, está aquí escrito, más el segundo numerador que es 3x menos 2. Y luego cuando ya tengamos esto miramos si hay términos semejantes. Términos semejantes, recuerden que son aquellos que tienen la misma parte literal, variable y exponente. Entonces, por ejemplo, x2 no tiene ningún término semejante, entonces lo bajamos igual x2. Más x más 3x son términos semejantes que me daría 4x. Menos 2 sobre x más 2. En este caso, hasta aquí hemos terminado la suma de fracciones algebraicas con igual denominador. Es muy sencillo. Ahora veamos la segunda consideración donde yo tengo la suma con distintos denominadores. Aquí tenemos la suma de 2x sobre x a la 2 menos 4 más x más 1 sobre 4x menos 8. Esta es una fracción y esta es otra fracción. Entonces vemos que este denominador de la primera fracción es diferente al de la segunda fracción. Por lo tanto, cuando se nos presenta esta situación, ¿qué debemos hacer? Primero hay que mirar si podemos factorizar los denominadores. En este caso, vamos al caso de factorización de la diferencia de cuadrado, que es la raíz del primero más la raíz del segundo multiplicado por la misma raíz del primero, más o menos la raíz del segundo término. En este caso, quiere decir que la diferencia de cuadrado es igual al producto de la suma por la resta de sus raíces. Entonces, aquí, x a la 2 menos 4, al ser factorizado, queda como x menos 2 por x más 2. Si nos damos cuenta, en la segunda fracción, dejamos el mismo numerador, pero podemos sacar factor común en el denominador, que es 4, que multiplica aquí a x para que me dé 4x, menos por 2 para que me dé 4 por 2,
8. Entonces, al ver ya que todos están como una ecuación de primer grado, digamos, no vemos un exponente mayor que 1, entonces procedemos, después que ya factoricé, debo hallar el mínimo común múltiplo o mínimo común de los denominadores. ¿Cómo se halla? Se miran los denominadores, se escoge lo que se repite y se escoge el de mayor exponente si se repiten, y si son iguales se escoge solo uno de ellos, multiplicado por aquello que hay en el denominador que no se repite. Si nos damos cuenta, aquí se repite en este denominador x menos 2 y en la segunda fracción también está x menos 2. Entonces, como es el mismo exponente, x menos 2 a la 1, x menos 2 a la 1, escribimos x menos 2 como mínimo común denominador. ¿Por quién? Por aquello que no se repite. ¿Quién no se repite? El 4 solo está aquí, entonces también hace parte del común denominador. ¿Quién más no se repite? X más 2, entonces hace parte también del mínimo común denominador. Por lo tanto, el mínimo común denominador es 4x menos 2 por x más 2. Cuando ya tenemos el mínimo común denominador, ¿qué hacemos? Dividimos este denominador entre cada denominador de cada fracción. Entonces dividimos 4x menos 2 por x más 2. Al dividirlo entre x menos 2 por x más 2, cancelamos lo que es igual. O sea, esto, x más 2 y x más 2 ya desaparecería. X menos 2 y x menos 2 al dividirlo también daría 1. Entonces solamente me quedaría, al yo dividir este común denominador con este denominador, solamente me quedaría 4. Eso que me queda lo multiplico por el numerador de esa fracción, que en este caso es 2x. Entonces queda 4 por 2x. Más ahora este mínimo común denominador entre este denominador, ¿quién me queda? Si vemos, cancelamos lo que es igual, que sería 4 y x menos 2, y solo me quedaría x más 2. Ese x más 2, lo que me queda cuando yo divido los denominadores, lo multiplico por el numerador de la fracción correspondiente. Entonces aquí sería esto entre 4x menos 2 es igual a x más 2 multiplicado por x más 1. Entonces quedaría en el numerador 4 por 2x más x más 1 por x más 2. Entonces desarrollo lo que es la parte de multiplicaciones. Entonces en el numerador 4 por 2x me da 8x más x por x me da x2 más, ahora x lo multiplico por el 2. Entonces x por 2 sería más 2x. Ahora tomo el 1 y lo multiplico por el x y luego lo multiplico por el 2. Más 1 por x da una x, que es esta. Más 1 por 2 me da 2. Al ya realizar todas las multiplicaciones, observo si hay términos semejantes y los reduzco. O sea, 8x es semejante con 2x, que se daría 8x más 2x, 10x. Más x sería 11x. x2 no tiene términos semejantes, entonces le escribimos indicado, lo dejamos igual. Más 2 tampoco tiene término semejante, lo dejamos indicado. Sobre el común denominador, que es 4x menos 2 por x más 2. Y hasta aquí hemos resuelto una suma de fracciones algebraicas con distintos denominadores. Ahora pasemos a la resta. En la resta de fracciones algebraicas, si es con el mismo denominador, hacemos igual como la suma. Lo único es que cuando vayamos a escribir los numeradores, el segundo numerador o el numerador de la segunda fracción, como va a estar precedido por signo menos, todo eso, cada término de ese numerador va a cambiar de signo. Recuerden que todo lo que esté precedido con signo menos cambia de signo. Pero veamos cómo es la resta de fracciones algebraicas con distintos denominadores. Observemos esto. Esta es la resta que me da 7x sobre 6x más 12. Esta es una fracción algebraica menos
La segunda fracción algebraica es x más 5 sobre 2x a la 2 menos 8. ¿Qué hago? Los mismos pasos para la suma de fracciones algebraicas con distintos denominadores. Primero factorizo. Luego hallo el mínimo común múltiplo o mínimo común denominador. Y luego procedo a dividir el mínimo común denominador con cada uno de los denominadores de cada fracción, y lo que me va dando lo voy a multiplicar por el numerador de cada fracción. Entonces veamos, aquí 6x más 2 es un factor común 6, lo factorizamos, que multiplica ¿a quién? Para que me dé 6x a x, más para que me dé 12 sería 6 por 2, 12. En este segundo denominador también sacamos factor común que es 2, que multiplica a x a la 2 menos 4. Escribimos los mismos numeradores. Ahora observemos que todavía aquí vemos una potencia diferente de 1. Entonces esto es otra diferencia de cuadrado que también se puede factorizar. Entonces seguimos factorizando. Este lo dejamos igual porque ya está listo. Pero aquí vemos que x menos 2, x a la 2 menos 4 es igual, al factorizarlo, al producto de la diferencia por la suma. Recuerden que es la raíz de x2, que es x, la raíz de 4, que es 2, entonces es igual a x menos 2 por x más 2. Este 2 es este mismo que corresponde aquí. Cuando ya yo veo que todos están como una función con un exponente 1, puedo hallar el mínimo común denominador. O sea, entre este denominador y este denominador, hallo el mínimo común múltiplo. ¿Cómo así? El mínimo común múltiplo o mínimo común denominador es escribir acá en este denominador lo que se repite con el mayor exponente, o si son exactamente igual, se escribe una sola vez, multiplicado por aquello que no se repita entre los denominadores, o sea, entre este y este. Entonces, ¿qué repetimos aquí entre este denominador? Aquí está x más 2 y aquí está x más 2. Eso hace parte del mínimo común denominador. ¿Qué no se repite? El 6 que está aquí, pero en este denominador no está. Entonces, cuando vemos que hay un coeficiente numérico que está aquí como denominador y acá también hay como denominador, yo voy a escoger el número mayor. Entonces, entre 6 y 2 se escoge el 6, porque 6 es un mínimo común múltiplo es un múltiplo de 2. Y x más 2, que sabemos que se repite en ambos, y x menos 2, que solo está en este denominador, pero no se repite en este. Entonces, escribir lo que se repite una vez por lo que no se repita. Y si hay coeficientes numéricos, como en este caso 6 y 2, se escoge el mínimo común entre 6 y 2, que es 6. Luego, cuando ya tengo el mínimo común denominador, voy a dividir este mínimo común con este denominador. Cuando lo que me dé al dividir lo multiplico por este numerador. Menos este mínimo común múltiplo lo divido con este denominador. Lo que me dé lo multiplico por x más 5. Entonces veamos. El mínimo común múltiplo o mínimo común denominador es 6 por x más 2 por x menos 2. Esto, al dividirlo entre esto, observemos que nos queda lo que no es igual. ¿Qué me queda? X menos 2, porque este y esto se cancelan, porque estoy dividiendo y me daría 1. Entonces me queda x menos 2. De esa división de los denominadores lo multiplico por su numerador de esa fracción. En este caso sería 7x por x menos 2. Ahora viene menos, este menos del signo. Divido esto entre esto. 6 entre 2 es igual a 3. Esto es igual a esto y esto es igual a esto, por lo tanto nada más da este común denominador entre todo esto, me va a dar 3. Ese 3 lo multiplico por el numerador, 3x más 5. Igual, veo que hay multiplicaciones, resuelvo las multiplicaciones. 7x por x y luego 7x por 2. Luego 3 por x y luego 3 por 5. Entonces 7x por x da 7x2.
7x por 2 sería más por menos, daría menos 14x. Menos, véanlo aquí, 3 por x da 3x y 3 por 5 da 15, pero como está precedido con menos, daría menos 3x menos 15. El mismo común denominador se escribe, luego aquí se miran qué términos semejantes hay para dar por terminado este ejercicio. 7x2 no tiene términos semejantes, véalo aquí, queda escrito solo. 14x es semejante con 3x, entonces menos 14 menos 3x, signos iguales se suma y se conserva el signo menos, da menos 17x. Menos 15, que también es un término que está solito, sobre el mínimo común denominador, que es 6x más 2 por x menos 2. Muchas gracias. Esto es la explicación de cómo sumo yo y resto fracciones algebraicas con igual o distinto denominador. Espero que les haya gustado la explicación, que les sirva de mucho y a practicar para que haya más claridad de la temática. No se les olvide dar like en mi video y suscribirse si aún no te has suscrito. Bueno, gracias y feliz día. 'Cause I'm not just a pretty girl.